Celebramos hoy, día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con una tertulia sobre la brecha salarial. Según los datos que manejan los técnicos de Hacienda, las mujeres en Castilla-La Mancha cobran el 25% menos que los hombres, que se traduce en regalar una hora de sueldo al día. Queremos analizar estos datos con tres mujeres sindicalistas que contamos hoy con ellas en CRTV. Tenemos a Cristina Duque, que es secretaria de Igualdad de UGT, que vamos a poder hablar un poco de estos datos. Tenemos a Esther Serrano, Hola, que es secretaria de Organización de Comisiones Obreras. Y tenemos a Lupe Ocaña, que eres delegada de personal en el Ayuntamiento de Ciudad Real por CESIF. Exactamente. Bueno, Cristina, empezamos un poco aquí, te tengo más cerca. ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI, con una Constitución que aboga por nuestros derechos, existan estas diferencias tan palpables, ¿no? Pues yo creo que es debido a las siguientes causas, y es que no se avanza en la eliminación de las violencias machistas, garantizando el cumplimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de género, que no se impulsa el diálogo social y la negociación colectiva, que no se incrementan los recursos técnicos y humanos en la inspección de trabajo, que no se fortalecen los servicios públicos impulsando un modelo educativo igualitario y finalmente que no se promueve una ley para la igualdad salarial. ¿Qué opinas, Esther? Pues yo, la verdad es que desgraciadamente, diga lo que diga la Constitución, la igualdad todavía es una igualdad formal, están los papeles, pero no es una igualdad real, ¿no? Un poco lo que decía mi compañera, el valor de la hora trabajada es la misma para hombres y para mujeres, hasta ahí podíamos llegar, eso ya sería extremadamente grave, ¿no? Pero es verdad que en la vida real las mujeres sufrimos más el paro, somos las más penalizadas por la precariedad, la temporalidad y la parcialidad, y desde luego ni la temporalidad ni la parcialidad son deseadas por las mujeres. Simplemente tenemos que coger este tipo de contratos parciales y estas jornadas parciales, pues precisamente porque la mayoría del cuidado de nuestros familiares y pequeños depende de las mujeres, un porcentaje muy alto. Esas son cosas que no cambian. Desgraciadamente, como bien decía Esther, es así. El peso de la conciliación, al final, en quien recae, tristemente, continúa siendo en las mujeres. Pese a que está el Plan Concilia y pese a bastantes medidas que hay actualmente de conciliación, realmente quienes al final utilizan las medidas de, por ejemplo, excedencias o reducciones de jornada, son finalmente las mujeres, y ahí es donde está realmente la brecha salarial entre hombres y mujeres, en esa pérdida de poder adquisitivo, ese hacer unas funciones totalmente necesarias para la sociedad, que es el cuidado de personas mayores o de niños, y que al final repercute pues en el cobro de las pensiones al final de la vida laboral. Yo he comentado unos datos que son de los técnicos de Hacienda, de HETSA, pero no sé si manejáis algunos otros en cuanto a la diferencia de salarios. Bueno, nosotros hemos visto que el paro entre las mujeres supera ya los 2 millones, que las mujeres dejaron de percibir por un trabajo igual casi 6.000 euros al año, que 3 de cada 4 contratos a tiempo parcial son desempeñados por mujeres, que se cifra en un 74%, y que las mujeres asumen, como ha dicho la compañera Lupe, las mujeres asumen mayoritariamente permisos y excedencias por cuidados, 9 de cada 10, y evidentemente eso limita su desarrollo profesional y merma sus derechos y prestaciones sociales, porque luego ya las pensiones de jubilación pues son muy pequeñas. Sí, la verdad es que la brecha se hace palpable y una realidad demostrable cuando lo vemos en datos, ¿no? Es verdad que sí, viéndolo en datos es muy claro. Mira, nosotros hemos hecho un estudio recientemente en Comisiones Obreras donde se han sacado los datos de la encuesta de población, de la encuesta de estructura salarial, porque es cierto que la encuesta de estructura salarial no nos da datos desagregados por provincias, y sí que a nivel provincial manejamos algunos datos de la agencia tributaria, teniendo en cuenta que las rentas más bajas no tributan por no tener la obligación, ¿no? Con esa peculiaridad, pues los datos son como son, pero bueno, sí que nos dan ideas de cosas. En Castilla-La Mancha nos dicen, por ejemplo, los datos que 437.000 mujeres, hay 437.000 mujeres activas, y de ellas ocupadas son 327.000, 145.000 menos que hombres, ¿no? Nos dicen también que las mujeres en Castilla-La Mancha ocupan el 77% de los puestos con jornada parcial, y el 95% de los hombres lo que tienen son jornadas completas.
y del total de mujeres asalariadas, el 31,2% tiene contrato temporal, casi 4 puntos por encima de la tasa de hombres. Y hay otro dato, que es que el 59% de las personas inactivas son mujeres, y la causa de esta inactividad es la denominada labores del hogar, por lo que decía también la compañera. De las 197.000 personas inactivas por este motivo, 183.000 son mujeres, es decir, el 93% frente a solo el 7% de los hombres que se consideran que son inactivos por este motivo, ¿no? Por el motivo de las labores del hogar. Y la brecha salarial, pues en Castilla-La Mancha se sitúa, como bien habéis dicho, en el 26%, pero es destacable un dato: la media salarial en las mujeres es de 18.000 euros y la media salarial de hombres es 22.700 euros en Castilla-La Mancha. Pero, sin embargo, si nos vamos a Ciudad Real, con estos otros datos que manejamos de la agencia tributaria, si en Castilla-La Mancha son 18.000 la media salarial, en Ciudad Real son 13.000 la media salarial de las mujeres, con lo cual es la provincia que tiene una media salarial más baja de toda la región. Pues como verás, poniendo datos, la verdad es que es más que palpable por qué la brecha salarial existe, ¿no? Sí, que no es una cosa que no, nos hayamos inventado. Efectivamente. Desde CESIF se ha hecho un estudio con el Ministerio de Fomento para también poner el foco en lo que son las administraciones públicas, que parece que solo existe en la privada, pero en la administración pública también existe esta brecha salarial por diferentes cuestiones. En el Ministerio de Fomento, como comentaba, hay un 19% de diferencia salarial entre hombres y mujeres, que se estima en unos 6.700 euros, que es una cantidad yo creo que importante. Tenemos un 28% nada más de mujeres en cargos directivos y solamente un 30% en 5 órganos, de estos órganos directivos a los que hacía referencia, como puedan ser Renfe, pueda ser Adif, puedan ser los puertos del Estado, o sea, organizaciones importantes dentro de la administración pública. La administración debe ser, y de hecho yo creo que cualquier mujer que se haya planteado alguna vez opositar, yo creo que se hace muchas veces por ese tema, ¿no? Por conciliar mejor, por tener igual sueldo que los hombres, y siempre se debe acceder con criterios de igualdad, mérito y capacidad. Pero muchas veces hay cuestiones como pueden ser los complementos, que no están perfectamente regulados y perfectamente recogidos de forma que sean iguales para todos. Entonces pues nos encontramos con situaciones en las que hay libres designaciones que precisamente es más fácil que se produzcan en el caso de los hombres que no el de las mujeres, lo cual sigue chirriando en un 2018, ¿no? Porque debería ser las mismas oportunidades para unos y para otras, y tener la misma posibilidad de ocupar puestos con responsabilidad, de ocupar cargos, pues como estábamos comentando, ¿no? Directivos, y de importancia también para la mujer, que ha estudiado muchísimo y también se lo merece. Pues ya hemos visto un poco la situación que tenemos en números. Los datos que yo tomaba eran los de los técnicos de Hacienda, que son a nivel regional, y dicen que la diferencia alcanza casi 5.000 euros. Dicen que haría falta 7 décadas para igualar o para acabar con la brecha salarial. ¿Un poco exagerado? O no sé, porque si no, mira que vamos mal, ¿eh? Pues yo creo que es que todo esto depende de si las medidas que hemos dicho anteriormente se van poniendo en práctica, y bueno, y de su continuidad en el tiempo, porque si solamente se ponen por unos cuantos años y ya nos paramos, pues hemos avanzado poco. Y una cosa muy importante es que tenemos que combinar la negociación con la presión para estar ahí. Claro, si son 70 años no lo vamos a ver nosotros, no, ni dentro de 10 años. Pero esperemos que no. Yo quiero pensar que las cosas van cambiando y van a cambiar más rápido. Yo creo que es muy importante la educación, y fundamental educar en igualdad, ¿no? Y también es muy importante otro aspecto, que no es ni más ni menos que el gobierno que tenemos ahora mismo, pues no mire para otro lado, y que las políticas de igualdad tengan presupuesto,
porque está claro que si no tienen presupuesto no dejan de ser brindis al sol o declaración de intenciones. Ha habido un recorte muy importante de presupuesto dedicado a políticas de igualdad y desde luego tiene que haber una responsabilidad del gobierno, en este caso pues el gobierno del Partido Popular, que es el que tenemos actualmente, y de los gobiernos que vengan después, ¿no? Yo creo que la igualdad es algo que tiene que estar siempre en primer lugar de la agenda política y por supuesto con dotación presupuestaria. Y en educación pues yo creo que las cosas están cambiando. Mi madre, yo tengo hermanos solo y mi madre desde luego me encargaba de las tareas domésticas a mí y a mis hermanos, ¿no? Y es verdad que yo no culpo a las mujeres, no me gusta culparlas porque vivimos en una sociedad de patriarcado. Mi madre ha estado educada así, pero sin embargo mi madre lloraba porque no la dejaban ir al colegio, se escondía debajo de los pupitres y ella esto le tomó impulso para que yo sí que tuviera esa educación que ella no ha tenido. Con lo cual yo creo que yo también soy madre y tengo hijos y te puedo asegurar que mis hijos van a ser hombres de futuro, por lo menos hacemos todo lo posible porque sean hombres pues feministas y que crean en la igualdad, ¿no? Entonces, yo tengo la esperanza de que esto cambie. Desde luego que sí. Dime que tú también. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es básico. El tema de la educación me parece desde luego totalmente básico. Las actuaciones en colegios, también en institutos de secundaria, porque a lo mejor en el colegio están los niños como más abiertos, pero en secundaria cambia mucho la película, ¿no? Y luego respecto a las medidas a adoptar, yo creo que es muy importante recoger mucha información, lo que hemos hablado antes, el tener una serie de indicadores para poder realmente incidir en donde están los problemas y poder ir avanzando, porque al final los datos están muy bien, pero necesitamos instrumentos para avanzar, para que al final estas leyes tan estupendas que tenemos sean reales efectivamente, porque si no, no conseguimos nada. Siguiendo con los datos, que bueno, insistir que también habrá siempre unas organizaciones que tomarán unos datos, otros, pero a mí me escandalizan porque estos mismos de GESA dicen que hasta el 16 de febrero las mujeres no cobraríamos, que sería cuando empezaríamos a cobrar para ir igual que los compañeros varones. Yo quería también preguntaros que aparte de lo que habéis dicho que se debería de hacer, ¿a quién afecta más esta brecha? Porque Lupe hablaba que a los trabajadores de instituciones públicas también, de administraciones públicas también. Sí, bueno, pues esta brecha a los que más afecta son a los trabajos que tengan una menor cualificación, que con frecuencia son de media jornada, mientras que los trabajos más cualificados muestran una menor brecha salarial porque son los empleos relacionados con la tecnología y con la ciencia, que tradicionalmente están mejor retribuidos. Yo creo que la brecha salarial es una constante en el empleo, ¿no? Y afecta pues se proyecta las prestaciones, se proyectan las pensiones, que decía también la compañera de CSIC, y que nos afecta a todas las mujeres, independientemente del puesto que ocupemos, independientemente del cargo que tengamos, si trabajamos en sectores públicos o si trabajamos en sectores privados, tanto a juezas como a limpiadoras, ¿no? A todas, de una manera u otra, de una manera más directa o de una manera más indirecta, pero nos afecta a todos. Y yo me gusta poner ejemplos prácticos porque yo creo que es como mejor se ven las cosas. Nosotros, por ejemplo, si tomamos el convenio, muy curioso, tomamos el convenio de limpieza y edificios y locales, por ejemplo, nos dice este convenio, está claro que el 95 es un convenio donde es un sector, muy feminizado, en un 95% son mujeres las que trabajan en este sector y hay un 5% de hombres, ¿no? Bueno, pues fijaos cómo se ve aquí y se explica la brecha, por ejemplo, en este caso, ¿no? Las mujeres tienen la categoría de limpiadoras y los hombres tienen la categoría de especialistas o de peón especialistas. Ya podéis imaginar que la categoría de especialista o de peón especialista está mejor remunerado. Entonces, las mujeres, por lo tanto, limpian los quirófanos, las aulas, los laboratorios. Los hombres tiran la basura, limpian los patios y los cristales, son peones especialistas y ellas son limpiadoras. Esto es bastante injusto, ¿no? Y si nos vamos a la magistratura, tenemos al colectivo de jueces y de juezas, que en el Tribunal Supremo hay 10 mujeres y 10 magistradas y 78 magistrados, es decir, apenas un 13%, y ninguna mujer preside una sala. Pero es que si seguimos bajando, en el Tribunal Superior de Justicia
tenemos solamente una mujer de las 17 comunidades, y es que en las audiencias provinciales hay 40 hombres y 9 mujeres. Por lo tanto, se da en las distintas profesiones hasta las que están consideradas pues más cualificadas, y por supuesto tanto en lo público como en lo privado, ¿no? Yo los datos que he traído son más de administración pública que de administración privada. Y tenía aquí un dato precisamente a colación de lo que estabais hablando, del complemento por horario en el Ministerio de Fomento también, de un 88% lo cobran los hombres frente a un 59% las mujeres. Es una diferencia sustancial. La brecha se explica precisamente por eso, por unos condicionantes antes de entrar al trabajo, y unos condicionantes una vez que estamos en el trabajo, ya que lo hemos... Antes de entrar al trabajo nos incorporamos con una serie de roles de género, está claro, con una serie, llevamos ya que además el empresario también asume, ¿no? Y por eso nos tocan las tareas, y nos incorporamos también fundamentalmente en los sectores pues, de cuidados, ¿no? Sectores sanidad, de servicios sociales... que siempre se ha dicho. Exactamente. Entonces, y una vez que estamos dentro, pues operan otras cosas, efectivamente, operan las jornadas parciales, pues precisamente porque tenemos la carga de cuidados, operan los complementos, que es lo que decía la compañera, los complementos de antigüedad, los complementos de disponibilidad, los complementos por trabajar fines de semana. Es que son complementos que mayoritariamente lo tienen los hombres, porque las mujeres con esa carga de cuidados no pueden, claro, lógicamente. Lupe, ¿no? te hemos interrumpido. Nada. Más datos así. Y luego, por ejemplo, hay un caso que hace poco se ha judicializado en La Línea, no sé si lo habréis escuchado, del cementerio, las sepultureras de allí. No lo había escuchado. Bueno, pues cobran, si no recuerdo mal, unos 200 euros menos en nómina al mes que sus compañeros realizando exactamente las mismas funciones. Es algo más de 200, pero no recuerdo exactamente la cantidad. Entonces, ellas se están denunciando porque, claro, es un agravio comparativo que es que está ahí, es que no se puede evitar. Y es que realizan exactamente las mismas funciones, que hay mucha gente que dice, eso de la brecha salarial no existe, es un invento de las mujeres, nos quieren vender aquí. No, es que está ahí, o sea, cuando tú ves una nómina de uno y otra, puedes hacer la comparación y puedes ver claramente que es que está ahí. Quizás porque yo lo he debatido con muchos compañeros y compañeras de diferentes sectores, y en algunos sectores quizás ocurre menos. Por ejemplo, en el SESCAM pues a lo mejor tienen una turnicidad mucho más acotada, más establecida, quizás ahí se nota menos, pero hay sectores o hay ayuntamientos que siempre al final son un poco más, según quienes estén gobernando en ese momento, quienes deciden cómo se reparte la tarta, donde se nota más esas diferencias. Bueno, con lo que podemos hacer, pero tenemos poco apoyo muchas veces de quien tiene que apoyarnos. Hay voces que dicen que es porque las mujeres no tenemos formación, o el mismo presidente de gobierno no quiso hablar en esa entrevista famosa del tema. ¿Cómo se prevé esto? Porque a este paso sí que vamos a los 70 años, si no le prestamos atención, o si las propias mujeres nos vamos denigrando unas a otras, ¿no? Hombre, vamos a tratar de luchar para que esto no sea así y para día a día estar ahí reivindicando nuestros derechos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una afirmación bastante injusta, ¿no? Porque, bueno, si bien muchas mujeres acceden a puestos de trabajo en un principio poco cualificados, por lo que hemos dicho, por el tema de la conciliación familiar, de medias jornadas o de jornadas partidas, ¿no? Para compatibilizar en las tareas domésticas, en las tareas familiares, bueno, ahí en este rango es donde la brecha salarial es mayor. Pero las mujeres que ocupan puestos de trabajo de responsabilidad debido a que tienen una formación más cualificada, también sufren la brecha salarial, como lo ha estado diciendo nuestra compañera, ¿no? Porque, que era lo que también hacía hincapié Lupe, porque los complementos salariales más frecuentes son pluses masculinizados, es decir, son pluses de peligrosidad, pero por ejemplo por utilizar maquinaria, pero no por utilizar, por ejemplo, productos químicos. Entonces es una tarea que nosotros ahí tendremos que estar luchando en el momento que se especifiquen los puestos de trabajo y los complementos correspondientes, que es tan importante en el plus de peligrosidad uno como otro. Entonces, por ejemplo, los pluses de disponibilidad pues son más frecuentes a lo mejor en trabajos masculinos, porque las mujeres nos dedicamos más a las tareas del hogar, que si con una educación no sexista, que es lo que estamos
procurando y defendiendo pues que se compartan estas tareas familiares y las mujeres tengan los mismos derechos a poder disfrutar de esa serie de complementos, porque bueno, las mujeres parece que nos hacemos mucho más cargo de la familia, pero la familia somos todos. Y luego también porque la distribución de las horas extras se las suele dar más a los hombres, entonces en el cómputo anual el dinero que ganan los hombres es mayor que el que ganan las mujeres, aunque en un principio el mismo puesto de trabajo tenga la misma retribución la hora, pero luego ya son estos complementos los que hacen una diferencia más grande. Claro, porque desde casa dirán, pues si yo tengo las mismas nóminas que mis compañeras, pero claro, luego al final de año... Sí, lo que es el sueldo base es el mismo, pero luego ya los complementos y las horas extras, la disponibilidad y todo esto es lo que va sumando. Bueno, sí, afirmaciones como las que decías, ¿no? De que a las mujeres nos faltaba formación, que lo dice otra mujer además, o que el presidente del gobierno quiera no ver esta realidad. A mí que el presidente del gobierno no quiera ver esta realidad me parece una falta de responsabilidad absoluta. Y afirmaciones como la que, pues, que a las mujeres nos falta formación, o otras muchas afirmaciones que hemos oído, sobre todo que están enredando estos días. Bueno, pues yo digo la ignorancia es atrevida, pero es verdad que una vez más no quiero culpabilizar, ¿no?, a ninguna mujer, porque lo que creo que independientemente de donde estemos, el puesto que ocupemos o los ideales que tengamos, creo que tenemos que solidarizarnos entre nosotras, ¿no? Y ojalá nos diésemos cuenta, porque esta discriminación, las discriminaciones en general nos afectan en todos los ámbitos a todas las mujeres, ¿no? Y desde luego está demostrado que cuando a las mujeres nos sobra formación, cuando nos enfrentamos a pruebas objetivas, tenemos mejores resultados, y cuando desde luego los nombramientos son de carácter discrecional, es cuando están reservados a hombres fundamentalmente, ¿no? Esto explica las diferencias también salariales que comentaba anteriormente la compañera. Yo creo que todas estas cosas también se podrían solucionar en gran medida, quizás si todo estuviese muy regulado en los acuerdos de negociación y todos estos complementos estuviesen perfectamente regulados, que no fueran sujetos a injerencias o a otro tipo de... Porque si estuviesen muy acotados, no podrían bailarlos de esa manera, y entonces sí que realmente todos jugaríamos con las mismas reglas del juego. O sea, eso también sería una posible medida. Claro, eso es una medida que desde los sindicatos yo creo que deberíamos exigirla directamente. Y... Sí, está la negociación colectiva. Exactamente. O sea, la negociación colectiva, es verdad que también la reforma ha hecho bastante daño, porque propicia la negociación colectiva a nivel de empresa y no propicia una negociación colectiva superior, pues a nivel provincial o a nivel regional, que son convenios colectivos pues mucho más interesantes, porque tienen recogen más cosas, ¿no?, y más derechos. La negociación colectiva es fundamental, y es fundamental también los planes de igualdad, que se elaboren planes de igualdad, que en la negociación colectiva haya medidas que propicien la corresponsabilidad y medidas de conciliación. Y los planes de igualdad tienen que estar basados en un buen diagnóstico y sobre todo con la representación de los trabajadores y de las trabajadoras, porque no sé, a veces las empresas lanzan planes de igualdad copiados y pegados, no muestra la realidad de la empresa o del sector, y es fundamental que haya planes de igualdad y negociados con la representación legal de los trabajadores, pues para corregir, hacer primero un análisis de todas las desigualdades que existen y después establecer medidas acordes con esas desigualdades. El diagnóstico que tú comentabas a mí me parece básico, o sea, si no sabes en qué ámbito estás trabajando, porque creo que cada ámbito es totalmente diferenciado. Hostelería no lo puedes comparar con administración pública, ayuntamiento no lo puedes comparar con SESCAN, como comentábamos, o sea, son ámbitos totalmente diferenciados y tienes que pormenorizar cuáles son las características y la idiosincrasia de cada uno de estos sitios, porque si no hacemos un totum revolutum que al final no nos sirve ni para un sitio ni para otro, y lo que queremos al final es que esto sirva para algo. Hacer un trabajo que luego no sirva para nada no tiene ningún sentido. Claro. Y bueno, ya de cara para terminar este 8 de marzo, que además creo que habrá sido de los años más polémicos, después de las reivindicaciones desde Hollywood, de los Goya, parece que es como el año de la mujer, también la huelga. ¿Qué mensaje se puede lanzar o con qué nos podemos quedar, Cristina? Pues con que hay que seguir reivindicando nuestros derechos y bueno, que sea de una forma continuada, no solamente un día, sino todos los días del año y todos los años hasta que consigamos una
vamos a conseguir la igualdad cuando los trabajos no sean ni de hombres ni de mujeres, sino de personas. Entonces es a lo que tenemos que tender, a que haya una corresponsabilidad de las tareas familiares, las tareas domésticas, incluso pues si de alguna forma que se tenga que conseguir un convenio para pues los trabajos domésticos, que se ponga en valor el trabajo del ama de casa. Y entonces, pues bueno, ya no es que parece ser que todas aquellas mujeres que no trabajan y que están en casa, parece ser que no trabajan y realmente es que empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 12 de la noche. Pero es un todo continuo, pero como es sin cobrar, pues claro, parece que... Así que... Pues yo por lo que tú decías, yo estoy ilusionada. Creo que este año se nota tu ambiente, ¿no? Desde las distintas organizaciones sociales, feministas, sindicatos, algunos partidos políticos. Entonces yo quiero pensar que este 8 de marzo va a ser distinto, que este 8 de marzo va a servir para tomar impulso, para que el día 9, el día 10 y los siguientes pues consigamos esa igualdad real, ¿no? Que no esté solamente en las leyes, sino que sea una igualdad real y que además sobre todo vele por todas las mujeres, incluso aquellas mujeres que sufren no una discriminación, sino muchas más pues por ser mujeres discapacitadas o por ser mujeres que son inmigrantes, las mujeres refugiadas que además están sufriendo, lo estamos viendo todos los días, la violencia y pues todo tipo de violencia, ¿no? Entonces tenemos que decir basta ya, hasta aquí hemos llegado y esto va a cambiar, estoy segura. Pues yo un poco en la línea que decían las dos compañeras, que no se nos olvide que el 8 de marzo es un día, pero que tenemos todo el año para seguir trabajando, que no es cuestión de un día, que la corresponsabilidad me parece básica para poder borrar y hacer cuenta nueva y ir evolucionando tanto hombres como mujeres, porque esto al final nos repercute a los dos y es así. Y nada, que a trabajar mucho, que es lo que nos toca a todos y a todas. Y que también necesitamos un poco a los hombres en esta... Hombre, un poco no, totalmente. Sí, o sea, sí. Claro que son parte fundamental. De la sociedad la formamos hombres y mujeres y tenemos que ir los dos de la manita. Sí, eso es. Totalmente de acuerdo. Sí. Pues yo creo que ha quedado bastante clara la situación. Yo creo que desde casa que nos haya visto no habrá podido retener todos los datos, pero sobre todo de tantas personas que dicen si eso no existe, si eso no es así, pues sí, solamente hay que pararse, leer y mirar un poquito. Pues Cristina, Esther, Lupe, muchas gracias y que el año que viene, digamos, que 70 ya se ha acabado. Ojalá, muchas gracias. Gracias.